pero logramos de una u otra manera ponerle un freno a una tendencia que incluso algunas personas indicaban que iba a seguir hacia la alza. Yo creo que, primero que todo, quiero dar la bienvenida a todos los medios de comunicación, a las compañeras del INAMO, al equipo técnico que nos acompaña, pero muy especialmente hoy tenemos el grado de presentar esto como Estado, como gobierno, como un compromiso de esta administración. Me acompaña la señora ministra de Planificación, doña Marta Esquivel, también porque vamos a hablar de algunos datos que son sumamente relevantes, y obviamente la presidenta ejecutiva del INAMO, doña Yerly Zúñiga. Nos acompaña además por parte de Mideplan, doña Carla Morales, gracias, que nos va a hablar también sobre el índice de la situación de seguridad y el panorama de seguridad que tenemos en el país, y muy especialmente porque hoy vamos a hablar de datos a don Gerardo García de parte del 911. Bueno, para comenzar, creo que lo más importante es que hoy nosotros venimos no solo a presentar los datos y a presentar una nueva campaña, la primera que hace el INAMO en muchos años, 360. Eso quiere decir que es una campaña contra el femicidio. Nosotros hemos logrado dentro de esta administración lanzar 10 campañas ya de sensibilización en los diferentes tipos de violencia, pero esta es una campaña enfocada específicamente en el femicidio. Es una campaña fuerte, es una campaña que va a donde consideramos como un nuevo abordaje de una narrativa que ocupa Costa Rica y el mundo ante las nuevas dinámicas sociales de crimen organizado y de violencia en general, que no es únicamente en Costa Rica, sino en toda la región, que se repite y no nos escapamos de ningún país de América Latina. Además, venimos a rendir cuentas, venimos a decirle al país que tenemos una ruta clara para combatir el femicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres, y que esta ruta ya está dando resultados concretos. Mientras hay personas que se han dedicado a criticar, nosotras no hemos parado de trabajar. Trabajamos en el diseño, en la implementación y en la construcción de instrumentos sólidos para tomar decisiones informadas. Creo que es importante recalcar que en el 2022 esta administración lanzó la primera parte de la ruta de género de combate a la violencia, que estaba enfocada principalmente en algo inmediato, que es cómo podíamos acercarnos a las mujeres, cómo podíamos llegarle a aquellas que hoy están sufriendo violencia, y ahí surgen los puntos violeta, espacios seguros para incorporar también a la empresa privada, surge el manual del conductor, surge además también el app del 911, surgen además como parte de esa estrategia la línea 1125, hoy que también está activo el app ELA de parte del INAMO, 24/7 con información a través del chat interactivo, la línea de WhatsApp del INAMO, todos aquellos mecanismos que nos permitieran a nosotros de manera inmediata darle a las mujeres opción y nuevos canales de comunicación para pedir orientación e información. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros durante ese plazo y hasta el año pasado, hace un año exactamente, durante 2 años trabajamos en el diseño, el análisis, la recabación de información para poder generar una estrategia enfocada en el femicidio, que es multicausal, que es estructural y que requiere un abordaje muchísimo más profundo, y ese modelo se lanzó el año pasado, y hoy, un año después, vamos a dar cuentas de los resultados de esa estrategia en particular. Hemos logrado una disminución significativa en las incidencias de los datos de violencia intrafamiliar, según nos van a explicar ahora los compañeros del 911, con 5.000 llamadas menos en estas incidencias. Hoy hay más mujeres denunciando y más medidas de protección que han sumado 30.000 más al año de las 20.000 que ya existían. Hoy, como les dije, hay más canales de comunicación para orientación y apoyo, y lo más importante es la presencia institucional en el territorio, que marca la diferencia. Los puntos violeta en 32 lugares han logrado que más de 5.450 mujeres
tengan un acercamiento a la institucionalidad, y con el índice cantonal de violencia podremos ahora sí todavía actuar con más precisión, priorizar estrategias locales y no dejar a nadie en los territorios atrás. Sabemos que los femicidios en los primeros meses del año nos golpearon, y nos golpearon bastante. Pero también sabemos, y los análisis nos confirman, que ese aumento responde a causas estructurales e incluso a fenómenos como el efecto copycat o imitativo, y frente a eso no nos cruzamos de brazos. Hemos contenido esta tendencia en los últimos meses gracias al trabajo articulado del gobierno, la institucionalidad y las comunidades. Hoy vamos a ver los resultados que hemos logrado a través del programa Informar para Prevenir, del efecto copycat e imitativo, donde muchos de ustedes, medios de comunicación, han sido parte del proceso de formación, de sensibilización, y cómo lo hemos logrado, doña Yerlis Zúñiga nos va a explicar. Vamos a escuchar los resultados de los trabajos en masculinidades, tanto desde que suscribimos el convenio con el Instituto Web, como lo que hemos logrado a través de la red de violencia. Vamos a hablar de las incidencias que hemos logrado captar a través de los nuevos canales de información y orientación que tiene el INAMU. Un pequeño resumen sobre el proceso de relaciones impropias, que está pronto, esta estrategia ABC desde la prevención para las relaciones de mujeres menores de edad, adolescentes y adultos. Vamos a conocer también los procesos de las jornadas de sensibilización y prevención con el MEP y, por ejemplo, el proyecto de Guanacaste, Equidad Igualitaria Libre de Violencia. Vamos a conocer el índice cantonal de violencia y el panorama de seguridad nacional, y cerramos con el lanzamiento de la última campaña. Entonces, en este momento yo le paso la palabra, creo que habíamos quedado en que vamos a hablar del índice en este momento, a la señora ministra de Planificación, para que ella les pueda hablar de los datos. Bueno, muy buenos días, y de verdad un agradecimiento muy especial a quienes nos acompañan, medios de comunicación, a prensa. Ustedes son los que nos ayudan a promover estas actividades. De verdad que el apoyo de ustedes para nosotros desde el Poder Ejecutivo es fundamental. Doña Cindy, muchísimas gracias. Solo escucharla de la lista de todos los proyectos que han desarrollado ustedes duele cuando una asamblea legislativa con una amplia mayoría de mujeres cuestiona la inversión en el apoyo a las mujeres. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Mi plan, por supuesto, en esto tiene que jugar un papel trascendental y transversal, como todas las instituciones públicas, cuando estamos hablando de temas tan sensibles como la violencia contra la mujer. Por esa razón, desde el año 2022, y ahora les explico por qué desde el año 2022 y hasta ahora damos resultados, se generó entre INAMU y Mideplan el índice cantonal de violencia contra las mujeres. ¿Por qué es importante este índice? Porque además de que es parte de la política nacional por la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades, del 2017 al 2032, nos viene a indicar dónde tenemos que ubicar los recursos con mayor prioridad y probablemente en más magnitud. Creo que por aquí lo están pasando, si quieren pasan a la siguiente. ¿Cómo está compuesto este índice? Esto es lo más importante, y aquí también aclarar que precisamente desde el año 2022 se viene trabajando, pero coordinar con todas estas instituciones, lograr la data, los datos, la información, no ha sido fácil, pero ya lo tenemos. ¿Y qué dimensiones son las que hemos desarrollado? La social, la sexual y las que se relacionan contra la vida. Ninguna de estas es menos importante, pero obviamente cuando hablamos del principio de la vida, las acciones a favor de la vida tienen que tener una altísima prioridad. En ese sentido, definimos social como los registros de asaltos, robos y hurtos, infracciones a la ley de penalización de violencia contra las mujeres y los reportes de abuso psicológico de la caja cuya víctima es mujer.
En el ámbito sexual, determinamos lo que son violaciones o tentativas de violaciones, porcentaje de nacimientos de adolescentes madre, reportes de abuso sexual de la Caja Mujeres y reportes de atención en el INAMO por violencia sexual. Y contra la vida, evidentemente lo que son femicidios e intentos de femicidios, suicidios e intentos de suicidios, reportes por abuso físico reportados a la Caja cuando la víctima es mujer y en el INAMO por violencia. Como ustedes pueden ver, es una amplia cantidad de datos, pero que son indispensables para llegar. El mapa, si me hacen el favor, que es ahí muy rápido, ya llegaron al final. Este mapa de calor, más atrás, ahí, ya. Este es el trabajo de 2 años. Y desde mi perspectiva puede ser uno de los elementos fundamentales en la toma de decisiones del INAMO, del Ministerio de Seguridad Pública, del Poder Judicial, para ubicar dónde están las áreas de calor de mayor riesgo y donde hay que hacer intervenciones todavía con mayor prioridad. Para darles unos datos, porque yo sé que el mapa no necesariamente se ve en todo su esplendor, nosotros lo vamos a publicar para que ustedes tengan acceso. Aquí viene la parte triste y la parte menos triste. Los 5 cantones con las condiciones de violencia más bajas son de las siguientes provincias: Heredia y Alajuela. Y esos cantones son Barba, Flores, Santa Bárbara, Palmares y San Mateo. Qué bueno por esos cantones que tienen los menores índices de violencia contra la mujer. Sin embargo, tenemos otros ubicados en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, zonas costeras casualmente. Específicamente en los cantones de Corredores, Liberia, Tilarán, Garavito y Talamanca, donde tenemos las situaciones más complejas de violencia contra la mujer. Eso nos puede decir doña Cindy que las decisiones que hemos tomado desde el Poder Ejecutivo en darle prioridad a la inversión en zonas costeras ha sido una buena decisión. Pasamos a la siguiente. Y aquí yo le voy a ceder a doña Carla el asiento para que nos exponga un tema que, para explicarles, sobre todo a los costarricenses, desde Mideplan se hacen estudios analíticos de situaciones específicas. Y como la seguridad ciudadana y la criminalidad para Mideplan y para todo el Poder Ejecutivo son aspectos fundamentales a desarrollar, desde Mideplan se analizaron los desafíos de la pospandemia en temas de femicidios. Y por eso vamos a darle la palabra a doña Carla para que ella les exponga el trabajo que hizo Mideplan, nuevamente con datos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan hoy. Como señala doña Marta, tal vez ustedes se podrían preguntar por qué Mideplan haciendo este tipo de estudios. Y es que desde Mideplan y en el área donde nosotros coordinamos estudios a nivel nacional que permitan llevar el pulso a información estratégica para la toma de decisiones, para brindar también un panorama más amplio que permite interactuar con otros temas y que también nos lleve el pulso de cuáles son aquellas medidas que se han planteado por parte de los sectores y el conjunto de instituciones que abordan estos temas de cara a la implementación efectiva del Plan Nacional de Desarrollo, pero también con una visión de más largo plazo y está asociada con el Plan Estratégico Nacional, que tiene una visión de cumplimiento al 2050 y requiere una serie de decisiones hoy para cerrar las brechas y garantizar un mejor desarrollo del país con visión de largo plazo. Tenemos hitos planteados para el 2030, para el 2040, para el 2050, un nuevo modelo de desarrollo que claramente no puede permitir en adelante que un factor tan fundamental como el tema de la violencia en contra de las mujeres persista significativamente en la sociedad. Entonces, con esto en mente hicimos este estudio que tiene 3 dimensiones. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en el tema
Abordamos otros temas también relacionados con homicidios dolosos y delitos informáticos que van a quedar a disposición, pero que en este momento vamos a trabajar sobre el tema de femicidios. Y los datos que nos dicen, y aquí ustedes ven esta primera gráfica que está ahí, que tal vez no la ven muy bien en términos de tamaño, pero nos muestra y nos dice, bueno, el comportamiento de los femicidios en Costa Rica ha tenido un comportamiento variable, ha tenido picos significativos de incidencias en los años 2011, en el 2020 y en el 2023, como lo señalaban ahora anteriormente, con características, ¿verdad?, muy particulares también en la pandemia, que tuvo una disminución por las características propias también que ya se han señalado, y que llama la atención sobre esta situación. Hay un cambio también en cuanto a registro de cuáles son, cómo se categorizan estos femicidios, que nos permiten ver que, se amplía el concepto de cómo se registra, y esto es muy importante para nosotros en términos de datos, cómo se está categorizando y cómo se está registrando la información. Entonces, en términos muy generales, podemos decir que las mujeres seguimos siendo víctimas de las personas más cercanas a nuestra realidad, ¿verdad? Que sí tenemos registros, que sí tenemos un problema estructural, que sí tenemos una claridad de problemas asociados a aspectos estructurales, ¿verdad? Y que en la medida en que estos elementos estructurales se mantengan enquistados en la sociedad, es difícil, y ya ustedes van a ver todos los esfuerzos que se hacen, que nosotros también sistematizamos, hacen difícil que haya una reversión significativa de un fenómeno que está afectando la vida de las mujeres. Sabemos que todos los esfuerzos de educación y sensibilización enfocados al tema de erradicar este problema social e invalidarlo como una posibilidad para las mujeres es importante. ¿Qué nos dicen las cifras también en cuanto a la distribución de los femicidios en cada provincia? Nosotros hicimos un comparativo entre el 2020 y el 2025. Podemos decir que la cantidad de femicidios en el 2020, que se registraron un total por provincia, un total de 30, al 2025 teníamos 29 y al 2025 tenemos registrados 15. Las provincias de San José, Punta Arenas, Alajuela y Limón son las que tienen casos de femicidios reportados con mayor cantidad de incidencias, en un 73,5% de los datos en términos de un promedio, ¿verdad?, a nivel nacional. Y en los casos de Cartago y Heredia son los que menos registros mantienen, ¿verdad? En relación con la cantidad de denuncias, podemos igualmente señalar que tenemos registrado en cantidad de tentativas de femicidio denunciadas ante el Ministerio Público. Pasamos en el 2019 de 152 al 2022 en 137, que es el último dato disponible. Entonces tenemos claramente una disminución, un pico muy bajo durante nuevamente la pandemia, pero que ha ido manteniéndose con niveles muy inferiores al 2019, pero mantiene una tendencia a la alza. Ahora, otro tema que para nosotros es fundamental, y aquí doña Marta nos ha insistido mucho también en realizar, el proceso de denuncia de una situación de violencia es un proceso por el que ninguna mujer quisiéramos pasar en la vida, ¿verdad? Es complejo en sí mismo. Y enfrentarse al proceso judicial lo es todavía más. Entonces, el tema de la duración de los procesos judiciales es un factor que no podemos perder de vista. Y esto, los datos nos muestran que entre el 2021, que es el registro que hicimos, y el 2024, los procesos judiciales tienen una duración aproximadamente de 24 meses. Y los que se registran como tentativa de femicidio, 28 meses. En promedio, estamos hablando de 22 meses que hemos
cuadro que ustedes ven ahí, espero que esté por ahí, bueno, no está, pero ha visto el cuadro detalla por año 21, 22, 23 y 24 los procesos judiciales que empiezan con el proceso en fiscalía, el juzgado penal y el tribunal penal, cada uno de los días promedio que estos procesos duran en cada una de esas instancias. Estamos hablando que entre el 2021 y hasta la fecha, el promedio de meses ha aumentado en 6.7 meses de duración de estos procesos judiciales. El último gráfico que tenemos ahí, creo que es el último, nos permite ver también que hay una relación entre la cantidad de expedientes de femicidios y la tentativa de femicidios ingresados con respecto a los terminados. Los ingresados en azul, si es que se ve por ahí, bueno, lo van a ver, en azul y en gris son los que son terminados. En algunos casos vamos a ver más casos terminados que los ingresados, y esto es precisamente por el ciclo y el proceso mismo de atención que hace que no siempre la relación sea, digamos, en la misma proporción, porque hay casos que vienen con tiempo y con años atrás. Sí hicimos logramos hacer una sistematización y haciendo también este énfasis en que las intervenciones tienen una articulación fundamental entre todos los actores de la institucionalidad. El Poder Ejecutivo puede hacer todos los esfuerzos que, si no van de la mano con el judicial o con el legislativo y con las mismas organizaciones sociales, el avance podría ser todavía más lento. Hicimos este ejercicio de sistematizar, en el informe está mucho más amplio, de cuáles son las leyes que se han impulsado en dirección a mejorar las intervenciones, a mejorar la calidad de las intervenciones y hacer cambios significativos en la legislación. Todas las acciones que ya la señora ministra señaló respecto a las intervenciones del Poder Ejecutivo asociadas ya a las políticas existentes y también a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y todas estas acciones complementarias que no solo tiene que ver con el proceso mismo de judicialización y de atención y de acción por parte del Poder Judicial, sino que también ellos han venido haciendo algunas campañas que fortalecen y señalan o cierran el proceso. En términos de las conclusiones y recomendaciones, le voy a dar el pase a doña Marta. Bueno, realmente creo que, y espero que compartan con nosotros lo interesante que es hacer estos estudios que nos ubican. Bueno, desgraciadamente nos confirman que tenemos un problema estructural con el tema de femicidios, donde todas las instituciones, todos los poderes, todo el Estado debe actuar en común para avanzar hacia los cambios que se requieren. Aquí solo hacerles una aclaración para no confundirnos, porque cuando se habla de expedientes terminados en el Poder Judicial, la mayoría son por archivo, desestimación, sobreseimiento. Eso es algo muy importante que tiene que quedarles claro, y eso es parte de la sensación de no justicia que muchas veces mujeres y sus familiares se sienten afectadas por eso, y eso es uno de los efectos más crueles que un ciudadano puede tener, y reclamarle al Estado al cual le confía que sea el que imparta las reglas de justicia más claras. Realmente me siento muy satisfecha y muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en conjunto. Creo que el INAMO ha logrado, como nunca en la historia, interactuar con todas las demás instituciones. A doña Cindy se le olvidó hablar del INDER. Como nunca en la historia, el INDER ha apoyado a mujeres jefas de hogar, y eso ha sido un esfuerzo conjunto del INDER y del INAMO, y así incontables todos los proyectos que se han manejado, porque desde ahí es donde nosotras podemos lograr que las mujeres salgan de esos círculos de violencia, dándoles las herramientas para que puedan ser autosuficientes, y de esa dependencia, a veces sentimental, a veces económica, juega malas pasadas. Así que yo con esto concluyo la participación de Mideplan.
espero que sea de mucha utilidad no solo para el INAMO, sino para todas las otras instituciones del Estado. Y doña Cindy, ¿qué le parece si le proponemos al Poder Judicial que busquemos un plan remedial para poder llegar a un promedio de 12 meses la duración de los procesos, tanto de tentativa como de femicidio? Porque si algo aprendí yo en el Poder Judicial es que la tardanza en la justicia se llama injusticia. Muchísimas gracias. Para acomodarme acá un segundo. En efecto, ¿qué hemos hecho? En realidad el día de hoy, como bien se mencionó al inicio, es un balance. En junio del año pasado se había informado sobre el lanzamiento de una estrategia que se le llamaba Ruta de Género 2.0. Sin embargo, la misma ha ido evolucionando. Es una necesidad que tienen las mujeres y como va evolucionando también la violencia, y es necesario que la institución dé una respuesta que se amolde, que responda de manera más oportuna y efectiva. En efecto, se han venido haciendo análisis. Esto, cuando hablamos de la estrategia de femicidios, no es un invento. Básicamente estamos priorizando acciones de la política Planovi. Uno de los componentes de esta estrategia era el lanzamiento de una campaña. En este sentido, esto es lo que venimos también a presentar hoy. La información es poder. No es casualidad que la política pública Planovi tenga como uno de sus ejes el tema del cambio cultural. Y una manera de poder hacer el cambio cultural es a través de campañas masivas. Y no solamente que se repliquen dentro de la misma institucionalidad, sino también dentro de la misma sociedad, sector privado, medios de comunicación y demás actores que conforman este sistema, hagan también un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia no solamente debe ocupar al INAM, también debe ocupar a toda una sociedad. En esta ocasión, lo que venimos es con una campaña preventiva. Cuando nosotros hablamos de la estrategia de femicidio, es que el femicidio se puede prevenir, la violencia se puede prevenir, y en esta ocasión es básicamente un llamado a la acción y también una campaña preventiva. La idea es que las mujeres no normalicen la violencia y que también logren identificar para que puedan romper los ciclos de las violencias. En este caso, a veces le llamamos que logremos identificar los red flags, las banderitas rojas. Básicamente también con eso buscamos en la campaña. Una mujer no debe vivir en violencia. Una mujer tiene derecho a tener relaciones sanas. En este sentido, en efecto, hay una serie de acciones que se han venido haciendo de acuerdo a lo que se había mencionado el año pasado. El tema de masculinidades es una acción que también se ha priorizado dentro de esta estrategia, debido a que también tenemos que pensar en poblaciones jóvenes. Si se ven los datos, se hace un análisis de los femicidios del año pasado, inclusive los de estos, han sido mujeres de 35 años para abajo. Entonces, es ahí cuando también vemos cómo llegamos a las mujeres jóvenes, cómo necesitamos también una institución fresca, mecanismos de apoyo que también se ajusten. No es ir solamente a una oficina, tenemos también un tema generacional donde ahorita el INAMO está ofreciendo, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial que responda a otras generaciones. En este sentido, hemos logrado capacitar, son talleres con efecto multiplicador, a 173 funcionarios. Hemos abarcado 54 cantones del país, donde se han generado capacidades instaladas en todo el funcionariado con el fin de que ellos hagan ese efecto multiplicador y puedan alcanzar la población neta, que en este caso también son hombres y hombres también adolescentes. Por otra parte, también se generó estas capacidades en las mismas redes locales que tienen como función el efecto preventivo dentro de su localidad. ¿Qué sigue en cuanto al tema de masculinidades? Seguir capacitando, seguir generando capacidades
hacer una métrica de cuántas poblaciones finales, la población final se ha abarcado. Por otra parte, viene una caja de herramientas sobre el tema de masculinidades para que pueda ser utilizado por todo el funcionariado público, sector privado y quien se quiera sumar, porque como les digo, eso es un tema de todas y todos. Y por otra parte, también viene un acompañamiento más cercano por parte del INAMO a las redes locales. Y además reforzar lo que son las redes la red de hombres de la institucionalidad, que también viene a alinearse con esas prioridades que está definiendo el INAMO. Por otra parte, el Copycat son talleres dirigidos a los medios de comunicación para poder empezar a abordar el efecto imitador. Por cada mal manejo de revictimización, por el posicionamiento de mitos y estereotipos en el tema de violencia y femicidios, hace que en menos de 10 días se vuelva a generar este impacto, otro femicidio, para ser más clara. En ese sentido, se ha tenido el compromiso de 56 personas de los talleres de capacitación. Hemos también, para poder tener más participación, salimos de San José, nos fuimos a Pérez Celedón, nos fuimos para Guanacaste, nos fuimos para San Carlos, para también llegar con esta información, con esos talleres prioritarios a los medios de comunicación. Por otra parte, también estamos entrándole muy fuerte al asunto de las relaciones impropias y embarazos adolescentes, que no voy a entrar en detalle porque haremos un lanzamiento oficial el próximo mes. Por otra parte, también hemos hecho mesas de trabajo articulados para trazar un plan de acción entre el PANI y el MEP. Básicamente, ¿qué estamos haciendo con el PANI y el MEP? Porque estoy hablando, las mujeres no son solo del INAMO, son parte de un sistema, son parte también de las instituciones. En ese sentido, estamos entregando lo que le llamamos violentómetros, que es una herramienta donde se logra identificar qué tipo de violencia estoy sufriendo y qué debería hacer, qué mecanismos de auxilio debería acudir para poder salvaguardarse. Y por otra parte, estamos también haciendo jornadas de reflexión con padres de familia que logramos captar en algunos espacios, que tanto que tiene el PANI como también tiene el MEP, y también haciendo la revisión de protocolos para tener una respuesta más rápida e inmediata y articulada. Por otra parte, esto es una de las acciones que tenemos, pero no depende de nosotros, depende del Poder Judicial, y son los CLAIS. Los CLAIS es una manera también de llegar a territorio donde se puede prevenir y atender la violencia contra las mujeres cuando hay un caso de alto riesgo. El Poder Judicial se comprometió, de acuerdo a la política Planoy, aumentar uno por año, no es nada. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho, un llamado muy respetuoso, que también parte de ese compromiso es que se puedan hacer la apertura de más CLAIS a nivel de territorio, porque es la única manera de poder llegar a ese rincón del país donde hoy lo necesitamos. Por otra parte, también el INAMO ha realizado atención itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Que se reúnen 8 instituciones del Estado para poder hacer visita al territorio en aquellos lugares, en aquellos rincones donde no hay tan fácil acceso a la institucionalidad, e inclusive también ahí mismo se pueden tomar denuncias para poder agilizar la identificación de violencia que en ese momento se hace en sitio. Como también les mencionaba, estamos con la revisión de protocolos y también continuamos con el fortalecimiento de los servicios de atención. Si bien es cierto, la estrategia se endosa mucho en lo que es la prevención, pero no hay que perder de vista la atención. Tenemos en el INAMO los servicios del cohabitismo que se activan a través de la llamada 911, donde es un despacho especializado en la prevención y atención de la violencia. También habíamos habilitado el año pasado un WhatsApp, donde solamente el año pasado teníamos más de 2,000 atenciones de mujeres a través de este medio de comunicación. También el año pasado habilitamos la línea gratuita 1125, donde también ha tenido muy buena respuesta, donde hemos atendido más de 2,000 mujeres también, así como la aplicación de inteligencia artificial, siendo una puerta más, como bien lo mencionó la ministra al inicio, para poder llegar con esa información, con esa orientación a las mujeres, y los 32 puntos violeta que se encuentran a lo largo del territorio nacional. Hoy con esta campaña esperamos que haya una mujer informada que pueda exigir sus derechos. Una mujer informada tiene el derecho y el poder de romper esos ciclos de violencia. Así que también hacemos un llamado a visibilizar la dominación en algunos casos también de los hombres que ejercen esta violencia.
sobre las mujeres, que lo que queremos es hacer un alto a esta violencia y por otra parte que también las mujeres sepan que no están solas, que tienen un INAMO y que también tiene una institucionalidad que está articulada para poderles apoyar y ayudar y canalizarlas de la mejor manera. Así que básicamente en modo general es eso, y también al punto de lo que decía doña Marta con respecto al Poder Judicial. En efecto, el femicidio es un delito de 20 a 35 años. Si un comportamiento violento no es castigado adecuadamente, es más probable que se repita. La falta de consecuencias negativas pueden fortalecer la idea de que la violencia es una táctica viable. Básicamente, de acuerdo a los datos que tenemos del 2019 al 2022, solo se han condenado 47 hombres de los 92 casos de femicidios, es decir, casi el 50% de los casos siguen impunes y eso no lo podemos permitir. Don Gerardo, tal vez si nos acompaña. Sí, ahí está la papita en la mesa. Buenos días. Desde el Sistema de Emergencias 911 apoyamos al Instituto Nacional de las Mujeres con la atención de los reportes de violencia intrafamiliar y así como las llamadas donde las mujeres piden soporte. En específico, en temas de violencia intrafamiliar en proceso, donde hace una respuesta la fuerza pública, que el INAMU sigue un monitoreo de cada una de nuestras llamadas, podemos decir que ha venido un aumento sostenido desde el año 2023. En ese año tuvimos 112.657 reportes. En el 2024, 108.017 reportes. Y en lo que llevamos del 2025, hemos recibido al día de hoy en la mañana, cuando hicimos el último corte, 53.666. Y cuando hacemos una proyección del cierre del año, estamos hablando de que es muy probable que lleguemos a los 104.000 reportes. Dentro de los trabajos que se han hecho en conjunto, las campañas en prevención, principalmente en días de partidos, nos hemos dado cuenta que en los últimos partidos de la final nacional, así como los partidos de la selección de Costa Rica, hubo una disminución en esas fechas específicas en comparativo con el mismo día en promedio del año. Por ejemplo, nuestro promedio del día donde más reportes recibimos, que es el día domingo, el promedio actual está en 432 reportes por domingo. Y por ejemplo, el domingo 22, que fue un día de partido, recibimos 386 reportes, lo que nos indica que las campañas han funcionado. Aún así, son sumamente altas las cantidades de reportes los días domingo, siendo que el momento más grueso de la semana donde recibimos más reportes son los domingos por la noche, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche es donde está el más grueso, ¿verdad? Y eso repercute en las madrugadas de lunes, donde también hay unos picos altos. Y el momento donde menos reportes recibimos durante la semana son las madrugadas de los días martes, donde en promedio estamos recibiendo de 4 a 5 reportes por hora. Aún así, son muchos reportes. Todo esto lo hemos venido haciendo de la mano con el INAMU. Asimismo, en el 911 creemos que es importante analizar todos estos datos y por eso estamos trabajando en la implementación de una oficina analítica de datos donde no solo vamos a dar números, sino vamos a dar una explicación donde vamos a poder analizar cada una de las llamadas para ver cuál es el tipo de situación que se está reportando en temas de violencia doméstica. De la mano a esto sabemos que el uso del app Emergencias 911 CR ha beneficiado mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque si no pueden hablar, pueden chatear por medio de la plataforma y asimismo nos envía la ubicación en tiempo real. Esto nos ahorra mucho tiempo en los casos donde una mujer está siendo agredida y está escondida y no puede hablar o tiene que disimular como si estuviera escribiéndose con alguien más, pero está haciendo un reporte para que llegue la fuerza pública al lugar. Y también hemos trabajado últimamente, hemos estado llegando a territorios indígenas para explicarles en esas zonas cómo podemos trabajar los temas, porque sabemos que hay tema de violencia intrafamiliar en esos sectores, aparte de los que ya conocemos que hay en todas esas zonas, y los venimos trabajando. Desde el 911 tenemos claro que hay que seguir monitoreando y vigilando estos datos. Estamos trabajando para poderles dar mayor información a futuro y también dejamos, y lo hemos visto también con el INAMU, el mal uso que estamos recibiendo en la institución, ¿verdad? En muchas llamadas que no competen al 911, por eso es que de la mano estamos también trabajando campañas, y actualmente estamos en una campaña
para usar adecuadamente el 911, porque el usar mal el 911 nos está retrasando la atención de este tipo de llamadas como la de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo 10, 15 llamadas que no son emergencia cuando deberíamos estar recibiendo llamadas de este tipo, y cada minuto, cada segundo en un tema de violencia doméstica hace la diferencia. Muchas gracias, señora ministra. Si querés, presentemos el video de las campañas, después yo hago un pequeño resumen y haremos las preguntas. Está sin volumen, tal vez. Está sin volumen. Que tu mamá no sea la próxima, que tu amiga no sea la próxima, que vos no seas la próxima. Rompamos el ciclo de la violencia. Reportada al 911. Que tu mamá no sea la próxima, que tu amiga no sea la próxima, que vos no seas la próxima. Rompamos el ciclo de la violencia. Reportada al 911. Este es uno de los videos, como ustedes pueden ver, se van a hacer alusión a diferentes datos que son importantes, como que el 87% de los femicidios no tuvieron una denuncia previa y cómo eso puede salvar la vida. Y aquí voy a aprovechar parte de lo que dijo doña Yerly sobre los CLAIS. Los CLAIS, para que lo tengamos todos claros y la ciudadanía sobre todo, son equipos interdisciplinares, donde hay personas del INAMU, son coordinados por el Poder Judicial, y hay 24 en el país. Al día de hoy, ningún caso identificado CLAIS ha terminado en femicidio. Quiere decir que sí funciona esa validación del nivel de riesgo y que la pone a ella a salvo, ya sea en un albergue del INAMU, con un kit de emergencia. Imagínense lo importante que es que tengamos CLAIS en todos los cantones. Eso quiere decir que ninguna mujer en ningún cantón va a tener más riesgo que unas en donde sí hay un CLAIS, pero si esperamos que el Poder Judicial active uno por año, ocupamos 50 años para tener uno en cada cantón. Y a mí me llama la atención que de los 9.000 millones de colones que exigió el Poder Judicial a la Asamblea Legislativa que le diera al Ejecutivo, cero. Ningún colón iba dirigido ni a temas de violencia intrafamiliar, ni a la implementación de más CLAIS, ni a trabajos en capacitación y sensibilización a más jueces, ni a trabajos en análisis de debida diligencia, porque recordemos que también el Poder Judicial, el OIJ, requiere una debida diligencia al valorar la prueba. Y esto es fundamental, porque uno de los elementos que habló doña Marta fue el tema del Poder Judicial, y que habló también la compañera Carla, sobre la revictimización y sobre los desistimientos o el archivo. Y mucho tiene que ver con el tipo de cómo se recaba la prueba. Recordemos, y voy a hablar de dos casos fundamentales, el caso Taxal y el caso Cedeño. Dos sentencias absolutorias en tribunales por el mal manejo probatorio. Tuvo que venir casación y decir, se hizo todo mal, va de nuevo. ¿Eso es o no es? Y mientras tanto, los perpetradores libres. Eso fue lo que pasó en este país. Entonces, sí hay que invertir en ese otro músculo. Esta campaña va a venir acompañada de spots en la radio, en la televisión, de billboards, pancartas. Es una campaña, como dijimos, 360. Y antes de que digan que nosotros le estamos dando la responsabilidad a las mujeres de que tienen que denunciar para evitar un femicidio, queremos ser sumamente claros. Nosotros no le estamos diciendo a las mujeres que es culpa de ellas. La violencia tiene un único culpable, que es el perpetrador. Y ese perpetrador responde a un proceso de sensibilización, de culturalización, que ha permitido que el machismo se instale en la sociedad latinoamericana y del mundo, porque no se escapa,
y en las manifestaciones de cómo una persona puede tomar la decisión de ser violenta o no. Por eso es que siempre decimos que se puede prevenir y las campañas nos ayudan. Sin embargo, es un paso importante para que las mujeres tomen el control de pedir ayuda y de romper el silencio, y que las redes de apoyo de estas mujeres que sabemos que sufren violencia, también las acompañemos. No es fácil romper el ciclo de violencia, necesitan estar acompañadas, necesitan a veces alguien que les diga, no es normal lo que usted está viviendo. Mire, puede revisar en el app del 911, puede revisar en ELA, el app del INAMU, puede llamar al 1125, vaya a un punto violeta. Ocupamos que estas mujeres dejen de normalizar, pero además, y lo mencionó doña Marta también, la ruta de género es una ruta integral. Estamos hablando de la importancia de generar condiciones económicas, porque muchas de estas mujeres no rompen los ciclos de violencia por la dependencia económica que tienen dentro del ciclo con su pareja. Entonces, la estrategia, que sí hay una estrategia, que sí hay una ruta, porque una y otra vez escuchamos a las mismas de siempre, desde la Asamblea Legislativa y a otros grupos que históricamente han tenido una participación muy importante acá en el INAMU, diciendo que estamos dando pies de ciego, creo que es lo que dice, palos de ciego, que no sabemos dónde estamos. No, señoras, lo que nos estamos dando cuenta es que la institucionalidad estaba, no sé si dormida, si en un estado de confort, con un equipo técnico excelente, pero con indicadores totalmente irrisorios, con indicadores que no impactaban y que no tenían resultados. Y lo que hoy vemos es el resultado de lo que no se hizo en prevención, y hoy estamos nosotros pagando una factura muy cara, porque si bien es cierto, habían estrategias fuertes, estrategias técnicamente sólidas, no había una institucionalidad que tuviera una gestión que les llegara a los territorios, o que tuviera un análisis de toda esta información que hoy nos presentan, por ejemplo, desde el Mideplan, para poder hacer acupuntura social, le decimos nosotros, llegar a donde se necesita. Hoy tenemos más de 5,000 llamadas menos al 911, hoy tenemos más denuncias de mujeres que han demostrado confianza en el sistema, más orientación a mujeres, más canales de comunicación. Hoy tenemos hombres, hoy se está trabajando en masculinidades con jóvenes y hombres adultos. Hoy tenemos a una empresa privada también diciendo me sumo a las estrategias a través de diferentes programas, pero hoy tenemos también un poder judicial que sigue brillando por la impunidad, por sentencias absolutorias, por tiempos altísimos de resolución, por sentencias que terminan los procesos pero son desistimientos y archivo. Eso no es resolverle con justicia a las mujeres víctimas de violencia. Procesos revictimizantes, falta de debida diligencia, horarios disonantes con los horarios realmente en donde las mujeres son afectadas. Entonces, capacitan a jueces en temas de violencia y tenemos juzgados de violencia, pero a las horas en las que las mujeres tienen las necesidades, el que está es un juez emergente, que es el que cubre las madrugadas o los fines de semana, que no tiene necesariamente la capacitación. Nosotros hoy, a través del mecanismo que Mideplan ha construido junto con el INAMU, nos permite visibilizar dónde está la mayor problemática y nos da la razón. La política pública de este gobierno de incluir o de enfocarnos en las regiones rurales y más alejadas de la GAM es la correcta, porque ocupamos una intervención no solo desde el punto de vista económico, social, sino también desde el punto de vista de violencia. Hemos trabajado con fuerza pública, con los procesos de capacitación también y de prevención de las ligas atléticas. Trabajamos con la fuerza pública por primera vez. Los policías tienen una capacitación en género desde la academia, cuando nunca antes se había hecho, para poder tener un abordaje correcto y profesional de los casos de violencia de género, incluyendo también las que suceden dentro de las mismas dinámicas de las fuerzas policiales. El programa con masculinidades, la estrategia 360 que nos viene a decirle de nuevo a las mujeres, revisen esa posibilidad de riesgo en las que están. Algunos de los billboards que van a ver de los pancartas, hay unas donde dice, ¿sabes con quién estás? Ha cambiado el perfil del perpetrador. Ya no es ese señor, tal vez, que es el que llegaba borrachito en las noches a pegarle a la esposa y que en una situación de violencia se salía de control y podía pasar un femicidio. Hoy tenemos hombres altamente
peligrosos, que son asiduos visitantes de las cárceles de este país, que forman parte incluso de crimen organizado, que manejan armas, que tienen una dinámica violenta y además récord criminal abiertos, y esas son las personas con las que también se están emparejando mujeres y mujeres jóvenes cada vez más, como parte de una tendencia cultural que también tenemos que seguir trabajando, y por eso estamos trabajando con los grupos de juventud, con los grupos del Consejo de la Persona Joven y con los grupos comunales, porque aunque ustedes no lo crean, con quien más hemos trabajado en esta administración son con las organizaciones de base. Más allá de algunas organizaciones feministas, estamos trabajando con las de base, las señoras de las asociaciones de desarrollo, los señores de los grupos comunales, de los comités cantonales de deporte y de los comités de la persona joven. Esos han sido los músculos, y yo creo que por eso hemos logrado impactar de una manera muchísimo más cercana a las comunidades y allá donde más nos necesitan. Hoy lo decimos con claridad: las mujeres obviamente no son las responsables del riesgo, pero sí creemos que es importante abrirle los ojos y que ellas también sean parte de este reconocimiento, y que la red de apoyo que tiene una mujer cerca en riesgo también la acompañe. Esta campaña no busca asustar, pero sí sensibilizar, no busca culpabilizar, sí busca prevenir, y prevenir hoy es salvar vidas. Realmente nosotras estamos construyendo, seguiremos trabajando desde la técnica, desde la información. Creo que lo que ha hecho el Mideplan de asumir un rol protagónico en este proceso es de no solo agradecer, sino de replicar en otros países, y creo que estamos por el camino correcto. Hoy nosotras podemos decir que la violencia no se combate con discursos en una asamblea legislativa, ni culpabilizando a una persona o a una ministra o a una institución que quiere y que necesita transformarse. Se combate con presencia institucional, con datos y con valentía. Hoy lo estamos haciéndolo en todo el territorio nacional, y creo que eso vale todavía muchísimo más. Yo les agradezco esta mañana, y vamos a alguna consulta que tengan. Creo que los datos han sido importantes. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas me gustaría que me lo respondiera la ministra de Planificación, y son datos que se brindaron en corte plena por parte de la magistrada Roxana Chacón. Dice que 8 de cada 10 denuncias de violencia en contra de las mujeres se desestiman, y se están presentando 55.000 por año. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del Poder Judicial, que prácticamente lo que hace es desincentivar la denuncia? Porque si 10 mujeres van a poner una denuncia, 8 les van a cerrar las puertas de la justicia. Y eso evidencia también la altísima impunidad que se da en esto, y yo creo que nadie va a creer que 10 mujeres van a ir a presentar una denuncia falsa tampoco. Y otra preguntita que tengo, Sí. ¿quiere me contestar? De camino, nada más para bueno, decirle después, te lo digo yo. Bueno, creo que parte del trabajo que se ha hecho en el Poder Judicial, ustedes saben que yo estuve ahí, e incluso hicimos propuestas en su momento con el tema de violencia. Se los digo, o sea, la impunidad en estos casos lo que va a generar es no solo promover, porque no es el castigo, o sea, la justicia, ¿qué sentido tiene si no es decir y clarificar bajo pruebas si una persona es culpable o no? Sobre todo cuando estamos en casos de femicidios y de tentativas de femicidios, que los hechos son, por lo general, muy evidentes. Lo que estamos viviendo hoy es una falta de sensibilidad y capacitación en toda la cadena de custodia, desde que llega la Fuerza Azul y todo el proceso del Poder Judicial. Realmente esto es muy doloroso para las familias de quienes pierden a una hija, a una madre en estos procesos, y realmente siempre vemos que el tema del femicidio debe manejarse de forma integral por todas las partes. Imagínense, como dicen, a confesión de parte, relevo, prueba, ahí está establecido lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Eso es
clarísimo, y si pudiéramos profundizar un poquito más, y tal vez desde mi plan lo podemos hacer, analizar dónde se está generando el problema de esas desestimaciones. ¿Qué nos lo está provocando? Si es errores en la prueba, errores en recabar los testimonios. Estos delitos, desgraciadamente, se cometen en la privacidad de los hogares, y por eso la prueba hay que trabajarla de una forma muy diferente, ¿verdad? Y yo creo que en esto todos tenemos que trabajar juntos. No se vale que solo el Poder Ejecutivo o solo el Poder Judicial. Y nosotros en eso siempre hemos estado abiertos a ayudarles. Incluso cuando estuvimos haciendo este trabajo, tenemos serios problemas en la forma en que el Poder Judicial lleva sus estadísticas, y ellos no tienen analítica de datos. Y creo que si ellos quieren superar todos los problemas de atraso, demora, tienen que formar un equipo muy bueno de analítica de datos para ver dónde están fallando. Esas nulidades de sentencias, créanme, desde mi óptica, es la cachetada más grande que se le da a la población, sobre todo cuando estamos en casos de violencia contra la mujer. Recuerdo que en la Sala Constitucional en algún momento llegó un caso de una niña que sufrió abuso sexual aproximadamente 8 años y ya iba a cumplir 15, 16 años y todavía estaba esperando para el señalamiento a juicio. Eso no debe pasar, y tenemos que generar una rendición de cuentas, una verdadera rendición de cuentas que demuestre el trabajo que hace el Poder Judicial, y si tenemos que ayudarlos en esa sensibilización, buscamos la capacitación, aunque sea a nivel internacional, para que estos casos no queden impunes. Un caso de femicidio que no sea juzgado correctamente no es solo a la familia de ellos a los que afecta, nos afecta a todos y cada uno de los costarricenses que nos duele en el alma cada día que nos dan una noticia de un femicidio. Yo quisiera sumar a lo que dijo doña Marta. Nosotros en el INAMU recibimos muchísimas reportes de mujeres que vienen después de un juzgado a decirle no nos aceptaron la denuncia. Ese es un tema muy importante, y creo que el mensaje es que no les creen. Y quiero hacer una diferencia. Nosotros en Costa Rica tenemos el juzgado de violencia doméstica, que es en el que trabaja la que rectora es doña Roxana Chacón, que yo creo que ellos han hecho un trabajo bastante importante, pero muchos de los casos que deben de llegar al Poder Judicial no son contravenciones de violencia doméstica. Muchos deberían de estar siendo procesados vía penal por la ley de penalización de violencia doméstica, y el problema es ahí, porque el nivel de retraso y mora judicial es absoluto. La valoración que hoy hace el INAMU cuando llega y tiene noticia de una mujer, de si ocupa o no un albergue, o si ocupa o no un kit de emergencia, debería de hacer la fiscalía y hacer un traslado de piezas y decir, esto no va vía porque lo que le van a dar es una hojita de alejamiento. No, esto requiere vía penal y requiere una medida como privación de libertad. Esa valoración, esa política de persecución criminal la debería estar haciendo Fiscalía con el juzgado penal, y eso podría también cambiar las cosas. Vean, yo lo que quería preguntarle a doña Cindy es en relación con en los últimos allanamientos operativos, detenciones, se ha visto que se ha dado una criminalización, o más bien dentro de la delincuencia están apareciendo más el rostro de la mujer. Incluso las autoridades del Poder Judicial indican que es una preocupación para ellos. Me imagino que hay múltiples factores, desde la vulnerabilidad, la falta de oportunidades, que viven con una persona violenta que las mete dentro de esa banda, pero yo quería, aprovechando que usted pueda ahondar un poco en relación con eso. De nuevo, son temas muy complejos, pero sí, precisamente parte de lo que no ha hecho el INAMU y es analizar con tiempo esta dinámica que no es de hoy, ha venido cambiando, ha venido evolucionando, y es parte de la importancia para nosotros de que realmente haya una respuesta institucional articulada, pero sobre todo integral, porque tiene que ver con relaciones impropias, tiene que ver con el efecto copycat también. Recordemos que ese no es menor. Cada vez que se hace un manejo de la noticia, eso casi que invita. Usted no sabe quién está recibiendo la noticia.
Y entonces ves un manejo irresponsable. Yo vi medios que decían, por ejemplo, por querer una vida fácil, terminó en una bolsa. Así vimos un anuncio, un titular en un medio. Y entonces se descargan los comentarios una serie de sentimientos que uno dice, y eso es lo que piensan los chicos, ¿verdad? Casi que dicen, la culpa es de ella, ¿verdad? Son estereotipos que se reafirman, y entonces hay otro carajo que probablemente ya amenazó a su pareja y dice, mira, es que la verdad es que la culpable es ella, ven, tengo razón, yo puedo hacer lo mismo. Eso también es importante, es hablar de relaciones impropias, porque muchas de las mujeres que empiezan una relación a una edad corta, con una diferencia de poder de un hombre adulto, cuando llegan a su vida adulta, siguen perpetuando ese modelo de poder. Entonces ya no es un poder por un tema de edad, sino por un tema de control y de violencia. Y así repitiendo estereotipos de hijas que vienen de familias disfuncionales, donde han visto el modelo de las madres y de los padres, hombres violentos, etcétera. Estos son temas que tenía o que tiene el INAMU sí o sí como ente rector que buscar un proceso de análisis mucho más profundo y que no han venido haciéndolo. Y ese para mí ha sido el problema, porque entonces no hemos logrado adaptar la legislación y la política pública para que responda a estos nuevos fenómenos que cada vez además se profundizan con la delincuencia organizada, que se vino a instalar durante 8 años sin política de seguridad en este país y que prácticamente tenía sumido al país en esta situación. Muchas gracias, buenos días. En cuanto a las áreas de calor, tanto de los sitios donde hay menos incidencia, aquí estoy de este lado, menos incidencia de delitos o de hechos de violencia contra las mujeres y donde más hay, quería preguntarles qué se va a hacer con esa información, y no sé si han ahondado en qué sucede, por ejemplo, en Barba, en Flores, en Palmares, en San Mateo, que hay menor incidencia, cuáles son las características de esos sitios que eventualmente puedan estar incidiendo, y qué pasa en corredores, Liberia, Tirará, Carrito y Talamanca, qué condiciones tienen que eventualmente propician una cantidad de hechos de violencia. Y pues, muchas gracias por esa pregunta, creo que es sumamente valiosa y efectivamente lo que corresponde ahora es darle esta información a todas las instituciones del país, porque no es solo al INAMU. Como les dije desde un inicio, esto es integral y todo el país tiene que estar conociendo esta información. De hecho, se me olvidó decirles que todos estos datos van a estar en la web de Mideplan, www.mideplan.go.cr, para que puedan tener acceso a esa información. Yo creo que es importante para todo el país, y yo diría las municipalidades inclusive, ¿verdad? Para que ellos estén también atentos, tanto de sus acciones positivas, porque es de felicitar incluso el trabajo de esas 5, me parece, municipalidades, que se ve que se ha hecho un esfuerzo importante, probablemente más inversión, más desarrollo, y igualmente en las que no lo están. Es tan fácil como ver los nombres y uno dice son problemas, y usted compara esto con el índice de desarrollo social y no se lo puedo decir absolutamente, pero muy probablemente está dentro de los distritos con mayores problemas, y eso es básicamente lo que nos refuerza, que esos indicadores de dónde tenemos los problemas de pobreza, los problemas sociales, a Limas esto le tiene que interesar muchísimo, ¿verdad? Así que no es solo un tema de información nuestra con el INAMU, sino con toda la institucionalidad, con ustedes, señoras y señores de la prensa. Ustedes son fundamentales para que ustedes puedan promover esta información y que sea del país. Son recursos públicos lo que usamos para hacer este mapa de calor. Es del país y tenemos que usarlo positivamente. Y nada más sumar ahí que nosotros en marzo de este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, firmamos las primeras cartas de compromiso con gobiernos locales, donde hacemos una alianza para trabajo articulado en temas de violencia y de acceso a recursos a mujeres. Pero no es solo eso, también con el IFAM logramos desarrollar un proyecto que se va a financiar con cooperación internacional para 3 productos específicos. 1, la creación de política de género local para ayudar a las municipalidades que no tienen. 2, la actualización de aquellas que ya lo tienen. Y 3, que es fundamental, evaluación, porque hay quienes la tienen, lo mismo que pasó en el INAMU,
y que no estábamos evaluando lo que hacíamos. Son 3 productos importantes para dejar dotado a todos los gobiernos locales de una política local que nos permita articular con toda la institucionalidad enfocado en cómo cerrar las brechas de violencia y de autonomía de las mujeres económicas. Muy buenos días para todos. Buenos días. Mi consulta va tanto para la señora ministra como para las dos señoras ministras. Hay un proyecto que se está promoviendo en la Asamblea Legislativa que lo que busca es intensificar las sentencias por incumplimiento de la ley a una orden de alejamiento, presentado por la diputada María Marta Carballo, si no recuerdo mal. La pregunta es, ¿qué les parece a ustedes este proyecto y si va en esa línea la modificación jurídica para realmente impactar en la disminución de este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que todo suma. Doña María Marta Carballo es una de las diputadas que ha presentado, diría yo hasta el momento, alternativas viables. Lamentablemente no lo conocimos previo, eso nos hubiera gustado porque ayuda como a alimentar un poco también algo mucho más integral. Sin embargo, creemos que viene a ser parte de cómo podemos mejorar ese proceso de aceleramiento para la contundencia de las medidas. Creemos que obviamente todavía falta más músculo. Nosotros hemos venido trabajando en una comisión interinstitucional para una propuesta de una modificación de una serie de leyes que ya existen, que pueden venir con ciertos cambios a dar un giro a lo que nos hemos encontrado. Ha sido un trabajo pues arduo, minucioso, porque no es hacer leyes por hacerlas. Nos hemos encontrado con algunas diputadas que hacen leyes y que creen que ese es no es por ahí. Tenemos suficientes leyes en Costa Rica, es hacer algunos ajustes. Yo diría que en el caso de esta ley nos puede venir a generar pues un insumo importante. Hay un tema aquí que es el tema de la notificación. Ese es un tema que no hemos logrado entrarle porque vas a tener que sacrificar un derecho de un debido proceso para asegurar la vida de una mujer. ¿Cuál de los dos vamos a ponderar? Ese es un tema que está en debate y lo estamos desarrollando acá al interno del INAMU, porque uno de los grandes problemas de las medidas es la notificación. Mientras usted no lo pueda notificar y si él se escapa para que lo notifique, no son válidas. Entonces usted ocupa primero notificarlo para después decirle no las está cumpliendo. Ese es un tema porque a veces ni siquiera llega a ese segundo momento, primero de la notificación y que las incumple. Hay casos en donde las matan antes de que les sea notificado. Entonces digamos que si bien es cierto es importante, viene a sumar, creo que se requieren todavía otros procesos. Y bueno, creo que esta semana que pasó me dijeron que era mi responsabilidad hacer las leyes, pues lo vamos a asumir. Nosotros hemos estado muy ocupados transformando la institución y generando todas las estrategias, pero si el año que nos queda nos vamos a enfocar únicamente a hacer leyes, lo haremos si hay que hacerlo. Bueno, solo para adicionar lo que señala la ministra, de verdad que en este país muchas veces tenemos buenas intenciones, pero lo que tenemos que buscar es un análisis integral de la normativa, ver dónde está débil. Yo creo que los procesos estos de violencia doméstica ya es hora de que les demos una revisión integral. Me parece que no están cumpliendo la finalidad para la que se generaron. En su momento probablemente ya llevan muchos años, varias decenas de años, y ya es hora de revisarla, pero creo que todos estos proyectos lo que suman es señalarnos, revisemos el proyecto, pero hagámoslo integralmente, porque las reformas parciales muchas veces lo que traen son desfases de las leyes, porque probablemente ponen al día una parte y el resto queda desfasado. Entonces yo creo que el país lo que requiere es una verdadera reforma integral, donde definamos claramente hasta dónde debe tramitarse en juzgados de violencia doméstica y a dónde debe ir directamente a una fiscalía que entienda la situación de las mujeres. Yo creo que sería. Gracias, buenos días a todos. Mario Rojas de la Cámara.
Doña Cindy, dos consultas muy puntuales. La primera, escuchando los datos del caballero de 911, son una cifra alarmante, a pesar de que ha disminuido en tema de llamadas al 911. Sería importante que ustedes enviaran una vez más un mensaje, porque más allá de todas las campañas, es un tema de actitud, sabiendo que hay emergencias y accidentes de tránsito y muchísimas otras índoles que se puede utilizar el 911, y que al final que estos temas que son meramente de convivencia, en que uno ponga de su parte, al menos en términos generales, y que se esté utilizando el 911 en esa cantidad, que hagan un llamado a ustedes para que esto merme. O sea, saben que no va a desaparecer, pero que merme, porque no es posible que se dé tanto. Y en otra parte, doña Cindy, la otra consulta es en el tema que me llama poderosamente la atención de parte de algunas diputaciones en la Asamblea Legislativa, en una responsabilidad total, absoluta sobre su persona, como que si usted fue la que creó la violencia contra las mujeres en este país, en lugar de decir, nos vamos a sumar a apoyar, a cambiar políticas, de básicamente lo vimos en su comparecencia, fue un diagnóstico abierto. Quería preguntarle al respecto sobre eso. Gracias. Bueno, lamentablemente las noticias del 911 pasan, o sea, las llamadas es porque está pasando una incidencia y no podemos nosotros dejar eso de lado. Yo creo que parte de haber tenido ya 10 campañas, 11 con esta, es de sensibilizar a la gente. Cada vez más la gente está consciente. Hoy el tema de violencia de género es un problema nacional y es importante, no es que hasta hoy sea, siempre lo ha sido, pero hoy lo reconocemos como tal, y ya eso es avance, porque invisibilizarlo no nos ha llevado sino a donde estamos acá. Eso es lo primero. Nosotras obviamente mucho de eso es la falta de información y orientación, por eso llamen al 1125 de lunes a viernes de 8 a 4, escriban al WhatsApp 8321-8678, me lo aprendí porque es contando hacia atrás y hacia adelante. Descarguen ELA, a cualquier hora usted le puede hacer preguntas, es un chat de inteligencia artificial que lo puede orientar y que le puede sacar incluso de esa sensación de normalizar lo que sí está viviendo en violencia. Es un chat, ELA significa hermana en Cabécar, es una manera sorora de explicarle a una mujer las condiciones en las que está viviendo y que probablemente está viviendo violencia. Tiene también el acceso a los puntos violeta. Permítanos ayudarle, informarle para que tome una decisión, y siempre cuando sea una emergencia llame al 911, o apriete el botón que tiene el app del 911 que lo georreferencia incluso con la ubicación. Los datos son preocupantes, alarmantes, pero nos está diciendo que esas 20,000 denuncias más de medidas de precaución que están alejando al perpetrador de la violencia del ciclo familiar, está funcionando porque va relacionado con las 5,000 llamadas menos del 911. Un análisis simple, tiene que ser un análisis más complejo, pero un análisis simple te dice, ya las están sacando de su círculo de convivencia, ya no están viviendo con ellos y por lo tanto el riesgo no lo tienen en el hogar, porque ya lo sacaron. Tiene una relación, realmente lo estamos haciendo bien. Que los femicidios tienen una connotación distinta, sí, incluso aunque la violencia haya disminuido en algunos cantones o es menor, hay femicidios en estos cantones mencionados, porque los femicidios tienen toda una connotación estructural diferencial. Y respecto de lo que vemos en la Asamblea Legislativa, don Marvin, nosotros seguimos trabajamos con quien quiera trabajar. Hay gente que le gusta hacer política por parte de esto, hay gente que vive incluso de la violencia de género porque les genera a ellos un rédito para seguir generando procesos o programas de capacitación. No sé cuáles son las intenciones que tienen, lo único que sé es que hemos demostrado de una y mil maneras que se ha hecho un trabajo articulado, que se ha hecho un trabajo consensuado, que se ha hecho a través de alianzas estratégicas, que tenemos técnica en el diseño de la ruta de género, y que aquellos que quieren ser parte de la solución son más que bienvenidos, y a los que no, yo nada más les pido, por favor, no estorben y déjenos trabajar, porque las mujeres no merecen que entre nosotras nos estemos dividiendo, porque hoy lo único que importa es que no haya una menos en un hogar en este país. Nada más, yo quería dejar un mensaje también, y esto tal vez el INAMU puede apoyar.
Yo estoy muy preocupada por la forma en que la información de los expedientes de femicidio se maneja de parte del Poder Judicial. Esa información que sale, que en muchos casos se utiliza hasta ofensivamente a partir de las víctimas y de sus familias, no se está manejando bien. Los expedientes penales tienen un secreto y debe ser guardada la confidencialidad. Y no se vale porque la persona ya no está, que se le ataque a partir de información que se recaba del expediente. Y aquí yo también he llamado a la prensa. Hay que ser muy comedidos con la información que sale de las víctimas de femicidio. De verdad que como sociedad ahí demostramos nuestra parte de sensibilidad con esos temas, no haciendo leña del árbol caído. Y no se vale que a partir de los expedientes del Poder Judicial se vuelva a revictimizar, y ni siquiera revictimizar, lo que se busca es prácticamente generar que la culpable es la mujer y no el perpetrador. De verdad que un llamado, porque esto no es posible. No podemos estar viendo en nuestros medios de comunicación cómo culpabilizamos a la víctima en lugar del verdadero causante. Muchas gracias. No, y con esto terminamos, creo yo, ¿verdad? Ok. Buenos días, doña Cindy Mesa, que con la misma confianza, colegas, que van en vivo, y no tengo ningún problema en hacerle pregunta a Gerardo, y si alguno ocupa Colombia, y no sé, otros se ocupan ahí, ustedes deciden. Pero Gerardo, la pregunta es sobre el tema, la tengo una para doña Cindy, pero si ocupa salir, le hago la pregunta a doña Cindy, a don Gerardo. Siempre el tema, a ver, desde hace muchos años que descubrimos este tema, el tema de la violencia en los partidos de fútbol es como un dato duro que cuesta romperlo, o sea, siempre ocurre y siempre ocurre mucho, pero en esta ocasión los datos demuestran que ha ido cediendo un poco, lo cual es maravilloso, por supuesto. Después como que a las horas, usted dijo algo como que a las horas vuelve a subir y vuelve a hacer eso terrible, pero usted podría como redondearnos qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que está pasando, cómo ha habido la baja que ha descendido y qué es lo que está pasando justamente en las horas de los partidos de fútbol, selección, final, etc. Gracias. Claro, con mucho gusto. Bueno, es importante indicar que estos datos los analizamos de la mano con el INAMU. Antiguamente... Ok, me cambio, perdón. Ok, vamos. Antiguamente, antes del partido, se daba lo normal que cualquier otro día de la semana. Durante el partido se hacía una meseta, caía la cantidad de llamadas de violencia, y posterior a finalización del partido, esa hora después había un pico y se empezó a disparar hasta el final del día. En el pasar del tiempo nos dimos cuenta que esa meseta desapareció y que inclusive durante los partidos se estaban dando temas de violencia intrafamiliar, lo cual era un poco extraño. ¿Por qué? Porque la tendencia era que durante un partido había mucha tranquilidad, no solo en violencia intrafamiliar, sino en general en accidentes de tránsito, en reportes de diferentes tipos. Y sabemos que después de cada una de esas actividades deportivas había este aumento. En los últimos trabajos que hicimos, se ha enfocado mucho en el tema de la violencia en los días de deportes, no solo del fútbol, de otros deportes, ¿verdad? De promover que se comparten familia, que se disfruten sanamente. Creo que todas esas campañas, el estar hablando, insistiendo en medios de comunicación, que son la herramienta número uno para nosotros en comunicar esto, ha dado un efecto positivo. ¿Por qué? Porque en el 911 sabemos que si hay un partido de la selección o un partido nacional de importancia, teníamos que reforzar las guardias con 5 o 10 funcionarios más por guardia para poder dar abasto al aumento de llamadas. ¿Por qué? Porque de la mano de violencia intrafamiliar vienen las riñas en vía pública, vienen accidentes de tránsito y lamentablemente todo eso es una suma de factores con el consumo de licor. Entonces sí hemos trabajado tanto 911 de la mano con el INAMU para que estas cifras vayan desapareciendo, en el sentido de que la gente sigue disfrutando sanamente del deporte, que es la meta de los deportes. Al final es una actividad de familia y lo hemos visto como se ha tratado de cambiar inclusive en los estadios, ese enfoque de que sean familias las que vayan a disfrutar del fútbol, ¿verdad? Y aquí queda claro que ni el 911 y creo que el INAMU tampoco le hemos achacado nunca al fútbol o al deporte en general los temas de violencia. Es un tema de cultura, de educarnos en familia, de que es un respeto, de que tenemos criterios diferentes hasta dentro de la misma familia y que tenemos que respetarlos. De ahí que creo que el enfoque que hemos hecho en temas de violencia familiar y pedirle a la sociedad civil que sea consciente de que hay que disfrutar, nos ha permitido esta disminución en la cantidad de llamadas en los días de partido.
Con mucho gusto. Ok, me quedo aquí. Buenos días, doña Cindy Liliana del periódico Gente. Usted nos decía que el Poder Judicial desestima o no les acepta las denuncias a muchas mujeres. Y muchas de esas mujeres se han acercado al INAM en ayuda a ustedes. ¿Qué procede ahí la institución? ¿Cómo les ayuda? Y si ustedes le dan algún seguimiento y han logrado que algunas de estas denuncias el Poder Judicial se las acepte. Doña Yerlin conoce más al detalle el proceso que se lleva acá, pero al menos yo, porque he sido testigo de algunas, sí, cuando ya el INAMO se apersona o llama por teléfono o las acompaña, tienen otra reacción por parte del Poder Judicial. O sea, reaccionan realmente porque sienten que el INAMO está detrás y creo que eso les da respaldo a ellas. Bueno, en efecto, de acuerdo a la información que tenemos, el 80% de los casos de expedientes se han archivado por sobreseimiento y 125 se han cerrado por prescripción. Por parte del INAMO hay un reglamento interno que tiene criterios que establecen cuándo podemos darle recursos para el acceso a la justicia. Cuando yo me refiero a acceso a recursos es darle una psicóloga para darle una atención integral a nivel emocional y por otra parte también la oportunidad de darle una profesional en derecho para que pueda atender tanto sus consultas, darle asesoramiento jurídico, pero también en algunos casos se le da la representación legal. Por ejemplo, eso queda a criterio de los departamentos en los equipos técnicos, hay criterios inclusive de condiciones de vulnerabilidad, dificultades del caso, etcétera, que el mismo equipo toma en consideración para decir a quién le vamos a dar la representación legal, que es lo más complicado en virtud de la cantidad de equipo que hay, pero básicamente el INAMO le da atención psicológica y legal. Por otra parte, hemos estado trabajando para también buscar alianzas e inclusive contrataciones para tener mayor acceso a servicios jurídicos. Por ejemplo, al inicio de este año y a finales del año pasado se sacó una contratación para tener abogados por demanda donde se pueda activar por casos de hostigamiento sexual a nivel judicial y administrativo y también hay otro portillo para poder dar atención a nivel de otros tipos de violencia. Entonces, lo que le quiero decir, uno, tenemos la delegación de la mujer y los equipos regionales donde se da atención psicológica y legal. Dos, también metimos mano a una contratación de profesionales en derecho donde hace asesoramiento jurídico, inclusive podría darse la representación legal por otra parte. Y tres, estamos en alianzas con el colegio, por ejemplo, de abogados para también llevar a nivel regional consultorios jurídicos, por dar un ejemplo, porque como institución sí tenemos la responsabilidad de darles acceso a la justicia a estas mujeres. La reestructuración y la reorganización del INAM, que es una reorganización que busca también fortalecer los equipos de violencia, de atención de violencia y que va también de la mano con el tema de darle más acceso a la justicia, tanto con abogadas y por otra parte también que haya un equipo ya más dinámico y pueda dar atención psicológica de una manera mucho más fluida. Hoy las listas de espera son considerables, pero se toma mano de diferentes recursos para poderlas atender a cabalidad. Estamos hablando, por ejemplo, solamente la delegación de la mujer, el año pasado 21.000 mujeres, 21.000 atenciones. Entonces es un equipo pequeño para mucho trabajo, pero sí se distribuye de la mejor manera y como le digo, metemos mano de otros recursos para poder atender la demanda. Tal vez es importante que con la reorganización ya no va a haber una sola delegación. La idea es que vayan 7, una en cada unidad regional, que por cierto estamos por habilitar al fin la unidad regional central occidente en Alajuela, que se va a habilitar de nuevo después de 5 años desde que se cerró, 5 o 6 años, 4 años desde que se cerró. Ya, listo. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todas y todos. Que tengan una bonita semana y que esperemos que no haya incidencias de violencia y mucho menos un femicidio. Muchas gracias.